Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy veremos un tema fundamental y básico y que también es el dolor de cabeza para muchos estudiantes en bachillerato y licenciatura, como son las derivadas. Para esto vamos a ver las fórmulas básicas de este tema y las cuales podemos obtener mentalmente. También cabe mencionar que no vamos a ver el origen o por qué es el resultado, simplemente vamos a aplicar dichas fórmulas. Las fórmulas son que si yo tengo que f de x es una constante, entonces su derivada es igual a 0. También aquí es importante mencionar que esta es una notación de derivadas. Hay quien puede poner que y es igual a c, entonces derivada de y respecto de x es igual a 0. Aquí lo importante es el resultado, la notación ya depende de cada uno de los profesores o de los autores de los libros. Si la función entonces es x, su derivada es igual a 1. Si f de x es igual a la famosa x a la n, entonces la derivada se baja el exponente y a la x se le resta 1. Luego otra clásica es cuando tenemos una constante por una variable, entonces la derivada se mantiene la constante y solo se deriva la variable. Y por último, cuando tengamos una suma o resta de variables o de funciones, entonces su derivada es la suma o resta de las derivadas de dichas funciones. Comencemos con estos ejemplos básicos. Si mi función es igual a 5, 5 tenemos que es una constante. Por lo tanto, entonces tendríamos que aplicar la fórmula número 1 y decimos entonces que la derivada de 5 respecto de x, noten que esta es una notación diferente a la que está escrita de ahí, sería igual a 0. O también podríamos decir que la derivada de x es igual a 0. Es exactamente lo mismo, solamente que son dos formas diferentes de escribirlo. Para el segundo ejemplo, haríamos exactamente lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a cuál de las fórmulas básicas que tenemos ahí se parecen para el resultado poderlo obtener mentalmente. Entonces 3x se adapta a la fórmula número 4, que es una constante por una variable. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, la derivada es igual a, según la fórmula 4, la constante por la derivada de la variable. Y la variable entonces es x. Y si buscamos también en nuestras fórmulas, la derivada de x es igual a 1, por lo que quedaría 3 por 1 igual a 3. Por lo que la derivada de 3x entonces es igual a 3. Y en este tercer ejemplo lo que haríamos es identificar también la fórmula que vamos a utilizar, que en este caso x a la 3 sería x a la n, nuestra fórmula 3, y aquí sería entonces el exponente se baja, que es 3, nos queda la x y al exponente se le resta 1. Esto lo podemos hacer conforme nosotros vayamos avanzando en la experiencia con el uso de las derivadas y hacerlo mentalmente, por lo que sería 3x cuadrada. Y se dice entonces que estas fórmulas son las básicas o elementales y que no necesitamos de un formulario para poder obtener el resultado porque son relativamente sencillas. Antes de ver los videos un poco más complejos y si el video te está siendo de utilidad, me apoyarías mucho si te suscribes a mi canal y activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando hacemos un nuevo video. Ahora que si tienes una duda o una forma diferente de hacerlo, déjenlo en los comentarios y si está en mis manos, con mucho gusto te apoyo. Para el ejemplo número 4, tendremos que ahora es una resta de funciones o una resta de variables, como lo pudiéramos ver, por lo que entonces nuestra fórmula 5 es la que podríamos aplicar. Y entonces aquí tendríamos que, para la derivada, en el primer caso 4x vamos a aplicar también la fórmula 4 porque es una constante por una variable. Y entonces la derivada es 4 por la derivada de la variable y en este caso la derivada de x es 1. Menos la derivada de 2 y también como lo sabemos por la fórmula 1, como el 2 es una constante, entonces su derivada es 0. Por lo que entonces nuestra derivada sería 4. El ejemplo quinto, entonces, vamos a buscar exactamente lo mismo. Son un poquito más complejos que los primeros tres, pero igual o relativamente sencillos. Tenemos una constante que multiplica una variable, por lo que eso es lo que nos indica la fórmula número 4. Dejamos entonces la constante y solamente vamos a derivar la variable, la cual es la fórmula 3 de la de x a la n, por lo que entonces me quedaría 5 por x a la 5 menos 1. Y a la hora de simplificar, entonces 3 por 5 son 15 y x a la 4. Por último, entonces, en nuestro ejemplo número 6, vamos a tener que, ahora lo que tenemos son 3 términos en la función, por lo que vamos a aplicar la derivada 3 veces. En la primera, entonces, es una constante y como ya lo sabemos, la derivada de la constante 0
por nuestra fórmula 1, más 6x sería nuestra fórmula número 4, que es la constante por una variable, por lo que sería 6 por la derivada de x y también la derivada de x es 1 menos, nuevamente la fórmula 4 porque tenemos una constante multiplicando una variable, por lo que sería 4 y este ejemplo de x a la 4 sería muy similar al anterior, por lo que entonces tendríamos 4 por x a la 4 menos 1. Conforme ustedes vayan avanzando en su habilidad y desarrollando más habilidad, van a obviarse algunos pasos y lo van a hacer más rápido. Por lo que entonces sería este 0, 6 por 1 son 6, menos 4 por 4, 16, x al cubo. Entonces vean que en sí obtener la derivada o derivar es relativamente sencillo cuando conocemos nuestras fórmulas básicas. Espero entonces que el presente video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que estudian cálculo diferencial o derivadas en bachillerato o licenciatura. Recuerden, los saludos a su amigo Jaramáticas, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir.